Crónica, historias de vida. Trato de ponerle un rostro a esa voz al otro lado de la línea telefónica. Las palabras me llegan opacas, con una ligera distorsión, como si la fricción las desgastara al rodar por un cable larguísimo. La experiencia de conversar vía telefónica con alguien para escribir una crónica resulta nueva para mí, nueva y poco atractiva, porque una parte fundamental al escribir sobre alguien es la experiencia de conocerlo, observarlo, mirar sus gestos, sus manos, sus ropas, su entorno cotidiano y adivinar en ello las pistas de lo que ha sido su vida. Tristemente, las circunstancias así lo imponen, sobre todo en casos como el de don Pepe, quien acaba de reponerse de un padecimiento ligero de COVID-19. ¿Cómo se llama usted? Bueno, yo me llamo José Díaz. Pepe Díaz. Así me conoce todo el mundo. Don Pepe no exagera. Ha sido fotógrafo profesional durante 52 años y, si no todo mundo, al menos buena parte del mundo del periodismo, de los artistas y los fotógrafos de la ciudad, lo conoce y estima. Don Pepe Díaz nació hace 72 años en la misma casa donde ahora atiende esta llamada, en el barrio de La Luz. En aquella época el lugar era una vecindad, una de las tantas en el barrio, que con sus 1000 metros cuadrados conectaba la avenida Maximino Ávila Camacho, Palafox y Mendoza, con la 3 Oriente, y en la cual ha vivido toda su vida. Como lo reitera en un par de ocasiones, la vecindad siempre fue para él una extensión natural de su medio familiar. En las vecindades era una familia grandota. Nos hablábamos todos, nos conocíamos todos, había una pileta de la que todos tomaban agua, varios lavaderos, las mujeres ahí lavaban su ropa y la tendían, y nosotros jugando. Éramos gente sin dinero. Habían rentas de 3 pesos, 4.50 las piezas más amplias, y a veces la gente no tenía para pagar. Se rezagaba varios meses. No era un lugar con gente de postín, como le decían. Era gente trabajadora, y por eso eran barrios. Le decían el barrio bravo de La Luz, y a los alfareros les decían los chichipelada. Antiguamente aquí en la vecindad éramos una familia grandota, aunque fueran vecinos. Sí, había diferencias, pero también había el apoyo. Por ejemplo, en las fiestas que se hacían comunitarias, si había problemas, los vecinos llegaban a cooperar. Había gente que se ofrecía, sobre todo las mujeres. Ellas han jugado un papel muy importante. Se salían a solear allí, o en las noches sacaban sus sillitas, estaban en su brasero calentando su comida, los niños jugando. El patio se convertía en las tardes en un patio de juegos. Todavía se jugaba a las cebollitas, las escondidillas, el bote pateado, el trompo, las canicas, todos esos juegos que eran geniales porque nos daban la oportunidad de tener la imaginación activa. Ahora hay un completo condicionamiento del ser humano a través de la tecnología y como decía un filósofo por ahí, la tecnología no acaba con la barbarie, la perfecciona. La intensa vida comunitaria que se daba al interior de las vecindades y su manera de disponer los espacios eran herencias de la era preindustrial, cuando el trabajo se realizaba en la misma vivienda y no en las fábricas. Por eso era habitual que en muchas de esas vecindades hubieran hornos en donde se cocía el barro y el pan. En el caso de la familia de don Pepe, su padre tenía varios oficios, pero se dedicaba esencialmente a la panadería, una labor que no estaba exenta de riesgos. En unas piezas hicieron un horno como antiguamente se hacía. Era un horno de ladrillos con 2 aberturas, una por donde metían y sacaban el pan, la otra era por donde calentaban el horno, que se calentaba con agua y petróleo. Salía un chisguete de petróleo y uno de agua, lo encendían y empezaba a dar como vueltecitas hasta que se calentaba el horno.
pero cuando a veces lo abrían para ver si ya estaba caliente, salían unas llamaradas por esa puerta y las llamaban toritos. Algunos trabajadores se llegaron a quemar. Incluso mi papá se llegó a quemar. Yo tal vez hubiera quedado ciego porque estaba lloviendo como estaba girando el fuego y de momento mi papá se dio cuenta que iba a salir un torito. Entonces me pasó atrás de él y levantó el brazo para cubrirse la cara. Se quemó el brazo, parte del cuello y del cuerpo. Yo nada más el cabello. Todo trabajo tiene sus riesgos. A veces ni siquiera imaginamos cuando nos comemos un pan. ¡Qué sabroso! Pero no sabemos. En las accesorias al fondo de la vecindad, ¿recuerda Pepe? Había un área donde hacían el pan, donde iban amasando, iban pesando las bolitas de masa, pero los panaderos, ya avesados, con el puro tacto sabían la cantidad. Había franceseros que hacían la torta y el pan de sal, y pasteleros. Pepe y su madre se encargaban de vender el pan. Repartíamos el pan en las tienditas, se dejaba a consignación. Si no, mi mamá y yo íbamos aquí a la barranca, en la 14 Sur, en una bajadita que da a la 3 Oriente. El pan que sobraba lo llevábamos en un canasto y ahí lo vendíamos a 3 piezas de sal por 20 centavos. 3 por 20, 3 por 20. A mí me daba gusto porque se me llenaban los bolsillos de monedas. Lamentablemente la panadería daba apenas para ir tirando y lo poco que daba se esfumó. Se la acabó mi papá. Ya saben, los amigos, irse a tomar los vinitos, las pulquerías. El tomar nos lleva al cadalso, a acabar con todo, hasta con la familia. Y en este caso así sucedió. El papá de don Pepe se vio obligado a buscar trabajo como obrero, alejándose cada vez más de su hogar, y la familia se concentró en torno a sus abuelos. Mi abuelita cosía, mi abuelo trabajaba esporádicamente y juntaba lo poquito que podía. Éramos bastantes, 6 hermanos, 2 primos y 4 adultos, todos en una vivienda que tenía cocina, comedor y una galera grande donde había varias camas. Dormíamos en las mismas camas, no como ahora que puede dormir uno en una cama sola. Don Pepe rememora aquellos días con sus buenas y sus malas. Fue una infancia feliz, sí, pero había también sus cosas fuertes. ¿A quién le gusta ver a su papá tomado, ver pleitos? Me tocó ver, por ejemplo, a los diablitos. Así les decían porque sus papás eran los diablos. Vivían aquí en la vecindad. Toda la vida los diablitos andaban nada más en calzoncito. Hiciera frío o calor, siempre andaban en calzoncito. Nos tocó ver cuando a uno de ellos, de 4 o 5 años, lo atropelló un coche. Lo aventó, qué sé, 8 metros. Se levantó, se sacudió, le dieron su concha y ya, se fue tranquilo. Esos niños, los niños del barrio, crecieron y se hicieron ladrones o tomadores. Uno que otro se salvó. Le pregunto a don Pepe si estudió y escucho cómo se ensombrece la voz al otro lado de la línea. Estudié en la José María La Fragua, pero fue traumático. Para mí fue muy traumático. Era de las escuelas donde enseñaban todavía con la máxima de la letra entra con sangre. Nos golpeaban los maestros. Llevabas los zapatos sucios, golpes. Llevabas el pelo largo, golpes. No llevabas la tarea, golpes. Sí se aprendía, pero había muchos golpes. Por ejemplo, en el básquetbol jugábamos a morir. Nos agarrábamos con el Oriente, que eran puros güeros y altotes, y nosotros escuálidos porque éramos gente del pueblo y de los barrios.
pero nos partíamos el alma porque ya sabíamos que, si no ganábamos, el director nos ridiculizaba. Nos ponía en medio del patio con los brazos abiertos, sosteniendo unos ladrillos, y si bajábamos los brazos nos golpeaba con una vara. Entonces preferíamos jugar bien. Bromea. Siempre eran golpes de los maestros. Había una maestra que se llamaba Sara, en cuarto año. Nos ponía a tejer en yute con estambre y agujas de canevá, y cuando no hacíamos algo nos picaba las manos con las agujas. Otro, que se llamaba Carlos, que me tocó en sexto año, aventaba los borradores. Varias veces descalabró a alguno, y no podía uno quejarse porque el director era también tremendo. Fue muy sonado porque decían que abusaba de los niños. Decían. Lo acusó un maestro, pero sí era salvaje. Por ejemplo, sonaba la chicharra del recreo y si uno andaba corriendo tenía que congelarse. Te quedabas quietecito. Si el director veía un movimiento, iba y te daba de silbatazos en la cabeza. Era una educación reprimida, con temor. Yo ya no quería ir a la escuela y te quejabas con tu familiar y yo vi cómo llegaban los papás y ahí mismo se quitaban el cinturón y decían, su maestro tiene razón, y te volvían a dar una pela. Mi abuelita no. En alguna ocasión fue a reclamar porque me sangraron los oídos, culpa del propio director que me levantó de los oídos y me rasgó. Fue a reclamar mi abuelita y su respuesta fue, pues lléveselo. Además es un retrasado mental. Decían que era yo retrasado mental porque de niño no hablaba yo nada. Era introvertido completamente. Pepe Díaz solo estudió la primaria. Después, cuando la pobreza apretó aún un poco más, la familia se tuvo que disgregar, marchándose su madre con algunos de sus hermanos. El chiquillo anduvo probando suerte aquí y allá, trabajando en lo que podía. A los 20 años, ya casado y con un hijo, entró como ayudante en la fotografía Hollywood, aquel negocio de la calle 5 de Mayo. Ganaba 60 pesos a la semana, apenas para medio comer y con el segundo bebé en camino. Ahí aprendí las técnicas del laboratorio fotográfico, viendo, porque hasta eso eran envidiosos los compañeros. Aprendí a retocar negativos con un lápiz, un vidrio opalino y un foco atrás. Entonces, en la placa les quitaba uno los pequeños defectos que podían tener. Aprendí a iluminar fotografía, porque antes no había foto a color. Todo era blanco y negro. Y las fotos de color eran pintadas a mano con óleo. Aprendí observando, preguntando. A veces me escapaba un ratito del trabajo y corría a un negocio que se llamaba Contino, donde daban pequeños cursos de fotografía. Escuchaba tantito y me regresaba corriendo. Yo no estaba conforme, entonces empecé a aprender. No tenía para comprar libros ni nada, pero había por ahí unos libritos de la Kodak sobre procesos de laboratorio y nadie les hacía caso, entonces me los aprendí de memoria. Ahí empecé. Su repentina pero intensa afición por la fotografía lo llevó a frecuentar Fotopuebla, una tienda ubicada en una de las accesorias de la Casa de los Muñecos. Ahí empecé viendo las cámaras. Vendían usadas, pero eran prohibitivas para mí. Ahí también me hice amigo de algunas personas que estaban formando un club fotográfico. Entonces conmigo se fundó un grupo que se llamó Club Fotográfico 7. Ahí aprendí algunas cosas. Después mi compadre me vendió una camarita, una Refinet 1A. Le dije, no, compadre, si apenas tengo para comer, ¿cómo quieres? Pero él insistió. Le había costado 700 y me pidió 5 pesos semanales.
Así fue como compré mi primera cámara. A duras penas me compré un rollito, ni siquiera original de Kodak, sino una carga. Los vendía a un señor en la 2 Norte. Creo que valían 3 pesos. ¿Y cómo cuidaba yo cada toma que hacía? Empecé a hacer mis pininos, sobre todo fotografiando a mi hijo. Un día una señora me vio fotografiándolo en el umbral de la vecindad y me pidió fotos para una fiesta. Esa fue la primera vez que vi la luz. Ahí vi la oportunidad de ganar un dinero. Fue mi primer sueldo como fotógrafo. Vi que por ahí era el camino y comencé a ofrecer mis servicios como fotógrafo. A veces, muchas veces, tomaba fotos con un bote, de esos de chiles, y un foco, a modo de flash. Esos fueron los modestos orígenes de lo que sería la profesión de toda una vida. Tras ganar algunos concursos de fotografía, algunos incluso internacionales, se abrieron los espacios para el joven fotógrafo en diversos diarios y revistas, como el Novedades de Puebla, El Sol de Puebla y Momento. A través del fotoperiodismo, de la fotografía artística, el retrato o a la caza de instantáneas, José Díaz ha documentado 5 décadas de historia de la ciudad y su gente. Don Pepe, ¿se considera a sí mismo como un cronista de la ciudad? No. Me considero un albañil de la fotografía. Por ahora, don Pepe trae entre manos el proyecto de montar una exposición de sus retratos. En el retrato, me dice, no es necesario un estudio fotográfico para lograr una buena fotografía. Uno nada más tiene que introspectar un poco en el carácter de la persona, conversar con ella un poco para saber, empezar a analizar su rostro y captar la esencia de ese ser humano. No posar a la gente, dejar que fluya y uno captar como un cazador. Termina la llamada, enfoco el lente y comienzo a teclear.